Escrituras al libro de los Salmos, el Salmo número 119. Vamos a leer el versículo número 121. Salmo 119, versículo número 121. Estamos viendo todavía el punto y vamos a seguir. Vale la pena, de verdad que vale la pena. Y es tan profundo la idea central de que quiero compartir, como lo dije el martes pasado, separadamente una porción, no martes, sino un día normal de culto. Le digo para que vean lo trascendental que es este punto. Es muy, muy importante. Estamos desarrollando la confianza de hacer juicio y justicia. Mire qué tremendo, la confianza. Ya vimos nosotros que es una, ¿qué dijimos? Dijimos que era la dicha, perdón, ya me acordé, la dicha de hacerlo. Hoy la confianza de haberlo hecho, porque no nos garantiza nada el que hagamos juicio y justicia. No nos garantiza. Dios no dice, yo te voy a dar esto porque vas a ser justo. No. Sé justo. Te vaya bien, te vaya mal, sé justo. Te bendiga, no te bendiga, sé justo. Quiero que digas, Jehová dio, Jehová quitó. Sea bendito el Señor. ¿Vamos nosotros solamente a adorarlo cuando realmente nos ha hecho bien? No, vamos a hacerlo también ahí cuando es la verdadera adoración. Entonces, estamos en eso tan maravilloso, la confianza de hacer juicio y justicia. Dice así el versículo 121. Juicio y justicia he hecho. No me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien. No permitas que los soberbios me opriman. Hasta ahí vamos a ver. Padre, gracias por este hermoso privilegio. Sé propicio con tu palabra. Señor, habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor. Y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Amén. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Así es Él. Él bendice cuando a Él le place. Así es Dios. Es impredecible. Es impredecible en todos los sentidos. Es impredecible. Por eso cada mañana es nueva su misericordia. Cada mañana. Bien. Habíamos dicho que estas palabras que siguen en los versículos que leímos, o las palabras que siguen a esta declaración inicial de testimonio, expresan una serie de peticiones. Hasta ahí habíamos llegado. Después de David de decir que ha hecho juicio y justicia, porque eso es muy importante. Cuando nosotros queremos interpretar un texto, hay que ver su contexto en lo anterior y su contexto en lo posterior. Y cuando usted puede manejar esas reglas, que no comúnmente se le puede llamar, porque no solamente es eso, es las reglas de interpretación. Es muy importante cuando usted nota que David dice, he hecho juicio y justicia. No dice voy a hacer. He hecho. Después de decir he hecho, entonces viene una serie de peticiones. Entonces, en esa serie de peticiones, él tiene la confianza de que él ya hizo juicio y justicia. Entonces, todas ellas, estas peticiones manifiestan una gran confianza e intimidad en la relación que David tiene con Dios.
esto es maravilloso. Siempre cuando entiendo o el Señor me permite entender, comprender la interpretación de la actitud de David, la interpretación de las palabras de David, la interpretación de la confesión de David, la interpretación de la confianza de David. Tremendo, porque esto trae confusión a una gran cantidad de personas, porque en los Salmos se nos revela de que todos esperaban que David fuera destruido. Todos esperaban o creían que David había sido abandonado por su Dios. Entonces, esto trae confusión, porque en nada de eso era así. Porque solo veían a David en su exterior y eso hacía que lo juzgaran. Entonces, ellos no podían juzgar a David porque había que conocer en el interior a David. Ellos no podían juzgarlo. Y esto me hace a mí siempre recordar las palabras que el apóstol Pablo se dirige a los Corintios en su primer carta y en su capítulo número 2, y especialmente en el versículo 14, donde dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura. Tienen que ser discernidas de una manera espiritual, y que el hombre natural no puede juzgar al hombre espiritual. Sin embargo, el hombre espiritual sí puede juzgar al natural. Entonces, es tremendo cuando usted tiene una relación con Dios. ¿Y qué luchamos, verdad? Para que usted tenga una relación con Dios. Qué importante es que usted tenga una intimidad con Dios. Y qué cuesta hacerlo entender que usted debe de tener una intimidad con Dios. Qué difícil es que el creyente, y me incluyo, que los creyentes entendamos, porque se oyó como que yo ya lo logré, ¿verdad? Pero en este caso a mí es el que me toca estar exhortando a que usted lo haga. Y quiero decirle de que mi anhelo en eso que le acabo de decir es lo que me tiene hasta el día de hoy. Ha habido confusión en muchos porque yo estoy aquí, ¿verdad? Pero ellos no me pueden juzgar a mí, porque desconocen mi interior. Es tremendo, ¿va? Porque hasta ahí se ve incluido el diablo, el adversario, el que nos señala, el acusador. Ahí se va, en ese grupo. Qué triste, ¿verdad?, estar en ese grupo. Entonces, es tremendo cuando usted tiene esa intimidad con Dios, cuando usted tiene esa relación con Dios. Todo eso que le he dicho, hacía que David tuviese confianza en Dios. Y es por eso, como mencionaban el domingo por la noche, el hermano Fernando, que David salió descalzo, embozado, le tiraban piedras, lo maldijeron, y él no hizo absolutamente nada más que detener a sus hombres para que no hicieran nada en contra de aquellos que lo estaban vituperando. Dejémoslo. Si el Señor quiere, esas maldiciones las va a convertir en bendiciones. ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué fue lo que hizo que David tuviese esa confianza? Su relación con Dios. Ahora, ¿tenemos nosotros relación con Dios? ¿Tenemos nosotros intimidad con Dios? ¿Puede hablarnos Dios al corazón? ¿Puede quebrantar Dios nuestra vida? ¿Puede? Si su vida no es quebrantada, es porque de seguro hay carencia de. Porque el jueves también nos decían de que es bien fácil pasar al altar, pero porque sabemos que venimos perseguidos, venimos angustiados, acabamos de recibir una mala noticia, por eso estamos ahí normalmente. Y cuando no es así,
todos somos, pues sí, Dios conoce mi vida, decía el hermano Eduardo, hijo, Dios conoce mi corazón, no, si Dios sabe todas las cosas, no, ¿por qué? Porque no viene perseguido. Entonces, pero cuando usted tiene relación con Dios, es algo similar a esto. He aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, en abundancia como en escasez, en angustia como en paz, en persecución como en libertad. Entonces, esa relación hacía que David tuviera confianza con Dios. Amén. Entonces, muchos nunca llegan o no llegamos a experimentar este tipo de éxito. Hablando, también lo dije el martes pasado, hablando de lo que leímos en el libro del Génesis, capítulo número 18 y versículo número 19, que yo me quedé un momentito ahí hablando de cómo nuestros hijos pueden llegar a honrar a Dios de la misma manera. Tal vez me lo ponen o lo busca, solo lo voy a leer. Génesis capítulo número 18 y versículo número 19. Gracias. Oiga eso y léalo conmigo, si es mejor que lo lea, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo juicio y justicia, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces nosotros podemos resumir que a Abraham se le había prometido una vida de éxito. Y quiero decirle algo, a todos nosotros se nos ha ofrecido una vida de éxito. Ahora, ¿por qué no tenemos en nuestra vida ese éxito? Porque éxito no es solamente tener una solvencia económica, porque eso hasta el más malvado, si se puede decir más malvado, o hasta cualquier hijo del diablo puede llenar nuestro país de billetes. Eso no significa que tenga éxito. Entonces, es tremendo porque muchos nunca llegamos a experimentar este tipo de éxito porque no vivimos conforme a la palabra de Dios. Vivir conforme a la palabra de Dios no es... hemos ocupado este ejemplo, no sé si puede encajar. No es que caminemos sobre las aguas. No es que estemos rebosando de una santidad en el sentido consagración, en el sentido abstinencia, imposible. Tiene que ser quitada primeramente una naturaleza caída que tenemos para que eso se dé. Y eso solamente se va a dar hasta el día de la redención. Hasta cuando venga el día en el que se va a presentar ante el novio y se va a presentar como una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia sin contaminación. Y si lo encerramos, una novia virgen, como hablábamos el domingo por la mañana, cuando se le preguntaba a las mujeres, ¿cómo usted perdió su virginidad? Dejó de ser niña, dejó de ser virgen. Y lo expliqué en el contexto y lo puse como una ilustración en el contexto de lo que estaba enseñando. Entonces, hoy viene y nos van a presentar como, y Pablo dice que tiene que presentarnos como una virgen pura. Amén. Entonces, éxito no es lo que acabo de decir, que no es la solvencia económica. Esperara yo de que esa solvencia económica sea una de las muchas cosas que son el éxito en Cristo. Porque Juan dice en su primer carta, dice, Juan en tercera epístola, creo que Juan, no me recuerdo, 3, es versículo 2 creo. Amado, yo deseo que prosperes en todo, oiga, en todo. No solo así. Roy, oiga, así. ¿Qué significa eso? Así como prospera tu alma.
Ahora, la prosperidad, gracias, 3 Juan 2. Se dice 2 porque solo es un capítulo. Pero está bien, 1, 2. ¿Verdad que no estoy inventando? Amado, yo deseo que tú tengas éxito en todas las cosas. Lo que estamos leyendo 18 y 19. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Repítanme el de Génesis que quitaron ahorita, por favor. Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Capítulo número, no lo pongan, el capítulo número 12, versículo 1 en adelante. Es todo lo que ha hablado de él. Entonces, lamentablemente, no podemos nosotros vivir esa vida porque no vivimos conforme a su palabra. Y repito, y por eso mencioné, no es el éxito de caminar sobre las aguas, porque nosotros tenemos un mal concepto de lo que es vivir conforme a la palabra. Quiero decirle algo, que cuando Pablo dice que era en cuanto a la ley, era irreprensible, no es el sentido que nosotros los cristianos le damos ahora a la vida de consagración, a la vida del caminar, sino que nosotros estamos sujetos a la palabra de Dios, estamos sometidos a la palabra de Dios. Es cierto que la obediencia está en los dos sentidos. Uno, en el hecho de que yo tengo que obedecer y vivir de esta manera. Pero también el sentido que viene, el otro es, pero si yo fallo aquí, tengo que someterme en obediencia a lo que dice la ley para poderme recuperar de esto que yo fallé. Porque alguien que acaba de salir, porque pasó 5 días o 3 años en la prisión, sale libre, sale limpio. Entonces ya no hay ley ni hay juez que lo pueda retener si no ha infringido ninguna ley. ¿Me doy a explicar? Entonces, ¿cuál es el concepto que nosotros tenemos del éxito? ¿Y cuál es el concepto que nosotros tenemos de obedecer la palabra de Dios? Porque ahí es donde entra el legalismo. El legalismo me dice de que yo tengo que cumplir esta ley. Y si yo la quebranto, me condeno. Y si yo la quebranto, soy expulsado. No, espérese, pero y si yo quiero recuperarme, ¿qué dice la ley? No, es que ya no hay ley para usted ya murió. Oh, hermano, Dios no es así. Si no, hermano, mire, si así fuera, entonces comamos y bebamos porque todos no podremos. Y lamentablemente, el enseñar esta verdad, somos juzgados por enseñar esta verdad. Pero este evangelio será predicado. Y así es, y usted no lo puede cambiar. Y le diría ejemplos donde el Señor Jesús actuó, que Él era el hacedor de la ley. Él era el dador de la ley. Él era la ley. Y Él vino a cumplirla. Y si Él vino a cumplirla, así como no mató a David, porque merecía morir, así tampoco condenó cuando le dijo a la mujer, ni yo. Bueno, pero no eres la ley, pues. Y es por eso que los fariseos, pero la ley dice, ni yo te condeno. Tenemos un mal concepto, o nos han enseñado mal el evangelio. Y es por eso de que a muchos Dios tiene que enseñarnos que somos vasos. Sí, es cierto, podemos ser vasos de honra, pero no significa que no seamos vasos de barro. Así que, ¿quién se puede jactar ante esta verdad? Sí, somos vasos de honra, gloria a Dios, pero no olvidemos que somos de barro.
Hasta que nos damos cuenta que somos de barro, dejamos que la palabra de Dios se cumpla, tanto en nosotros como en los demás. El que me entienda esto que estoy diciendo. Yo sé que esto no es para nuevos, esto último que acabo de decir. Hay que tener conocimiento de la palabra de Dios, si no usted que tiene ese conocimiento no dijera amén. Entonces no vivimos conforme a la palabra de Dios. Y todos los que estamos aquí pudiéramos dar testimonio de que esta es una verdad. Hermano, no vivo conforme a la palabra de Dios. Y es por eso que algunos estamos bien conscientes y no podemos exigirle a Dios, porque ni siquiera los mínimos damos. No somos ni siquiera del 30 por 1. No digamos del 100 por 1. Entonces la respuesta de Dios a nuestras oraciones, hablando de las peticiones que presentó David, no se aleje del 121 en adelante, porque David dijo, juicio y justicia he hecho, no me abandones. Aquí ya comienza con sus peticiones, o no es una petición, no me abandones. Ya empiezan las peticiones. Y se lo recuerdo porque lo que voy a decir en relación a ese versículo 121, parte B, no me abandones. Ella es una petición. Aquí ya estamos viendo una solicitud. Entonces la respuesta de Dios a nuestras oraciones es iniciada. ¿Cuándo? ¿Cuándo es iniciada la respuesta de Dios a nuestra vida? Por favor, entendamos. Dejemos de ser inmaduros. Dejemos de ser niños. Porque creemos que Dios tiene la obligación de responder nuestras peticiones. Entonces, dice Santiago, vosotros dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Hasta ahí lleguemos, no sigamos con lo que dice el versículo. No, sencillamente es que pedimos mal. ¿Por qué? Porque pedimos con falta de conocimiento. Pedimos mal porque carecemos de caminar con Dios. Ahí vamos a seguir como muchos, 30, 40 años en el Evangelio, pero siempre mediocres, siempre inútiles espiritualmente, siempre mundanos, siempre libertinos, siempre legalistas, porque son los dos opuestos y los dos son malos. Tanto como es malo el libertinaje, es tan dañino y quizás más el legalismo. La gente más desgraciada que yo he conocido en el Señor es aquella gente que ha vivido legalismo. Son presos de su propia doctrina. Porque llegó el día en que se dieron cuenta de que ellos eran igual a todos los que juzgaban y sentaban en la última silla. Entonces también ellos se agarran de la mano y se salen del Evangelio cuando Dios no los ha sacado. Repito, la respuesta de Dios a nuestras oraciones es iniciada cuando hacemos juicio y justicia. Con razón Dios casi no nos contesta. Y quiero decirle a aquellos que estamos pensando, ay, pero a mí Dios me contesta porque somos inoportunos. ¿Lo entendió, verdad? ¿O lo comprendió? ¿O quiere que se lo enseñe? Porque hay tremendo que hay que enseñar. Yo me he quedado con esa enseñanza de ese juez. Me he quedado admirado de lo que he aprendido, Dios Señor. Y tengo quizás unos 6 meses, 7 meses de quererlo enseñar y no he podido, porque quizás no es el tiempo. Pero muchos hemos recibido porque somos inoportunos. Porque de verdad nos hemos tirado en el suelo y esa es otra parte de la Escritura. Nos hemos humillado. Hoy ya no me acerco aquí. Nos hemos humillado. Y es por eso que Dios, no porque hayamos hecho juicio y justicia, nos contesta, sino porque nos hemos humillado y hemos reconocido y le hemos dicho, Señor, no he sido justo. Y eso encierra juicio y justicia. No he sido justo. Por favor, no me pases de largo, ten misericordia. Y por eso, por ser inoportunos, porque no le damos descanso al Señor, porque nos ha dicho no, y seguimos insistiendo, y por déselo pues.
pero no porque lo merezcamos. Y espero que usted sepa que lo recibió sin merecerlo. Esta es nuestra fuente de confianza. ¿Cuál debe ser? Juicio y justicia. Esa es nuestra fuente. Si no es esa fuente, a excepción de lo que acabo de decir de último, hermano, estamos a la deriva. Andamos sin timón y sin capitán. Porque aunque tenga timón el barco, no sabemos nada de navegación. Como que me digan a mí, mire, se murió el piloto, agarre usted el avión. ¿Qué puedo hacer yo? Si solo sé que para bajar se le hacen así y para subir se le hacen así. Usted porque ha visto a Cantinflas, de eso ha aprendido. Nada. Porque es pura mentira. ¿Cuántos estaremos así? Porque nuestra fuente, oiga hermano, espero en el Señor que nos abra el Padre el entendimiento, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento, el Señor nos abre el entendimiento y entendamos que la fuente que nos da a nosotros la confianza es que hemos hecho o estamos haciendo juicio y justicia. Si no es así, vamos a ser como muchos que nos frustramos, que es que a mí Dios no me oye, es que yo veo que a todo el mundo Dios le responde, a mí no me responde el Señor. Yo no estoy diciendo que necesitamos obras, yo no estoy hablando de obras. Si no, lo mando allá a Efesios 2:8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No estoy hablando de eso. Usted, pienso que a esta altura, tanto de su vida espiritual, de tanto año estar en este ministerio y de la enseñanza que llevamos al nivel de este Salmo 119 hasta el versículo 121, hemos estudiado 120 que nos hacen a nosotros entender lo que estoy diciendo. Si no, pues vamos a mandarlo ya con los niños y le aseguro que los niños le van a enseñar. De eso no lo dudo. Entonces, esta es nuestra fuente de confianza e intimidad que nos permite pedirle confiadamente aquellas cosas que están escritas en su palabra. Ahora, Juan expresó este mismo principio de oración. Yo quiero que me pongan la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo número 15. Hay algo bien importante ahí. Dice así. Fíjense cómo comienza el versículo. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ya vimos el contexto. Porque alguien puede decir, pero en mí no se cumple eso. Porque falta el contexto. No ha entendido que es necesario hacer juicio y justicia. Que esa es la fuente de nuestra confianza en pedir y recibir. Oiga, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice? Conforme, o sea, conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Él nos oye. Y el 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye, y si nos oye, ¿por qué nos oye? Porque tenemos una relación con Él. Porque tenemos una intimidad con Él. Amén. Entonces es muy importante que entendamos que es conforme a su voluntad. Su voluntad no solo es lo que quiere darnos. Porque Él... Aquí hay dos cosas, y yo aquí las anoté porque estoy muy consciente de la importancia de esos dos versículos que hemos leído. En la voluntad de Él hay dos cosas. Una es en lo que Él quiere darnos. Esa es su voluntad. Él quiere darme, pero su voluntad no solamente es el darme. Hay otro ingrediente, hay otro elemento. Porque yo puedo tener esto para mi hijo,
El anhelo de mi hijo es que yo quiero dárselo a él. Esa es mi voluntad. Un ejemplo, el ministerio, en lo humano, ¿verdad? Yo se lo quiero dar a mi hijo. Sí, pero yo no se lo puedo dar si él no puede con el ministerio. Si él no es un ministro, y especialmente si él no es un criado en su corazón, no se lo puedo dar. Entonces mi voluntad es dárselo, pero también mi voluntad es que él sea merecedor. ¿En qué sentido comprende usted cuando le digo que sea merecedor? Usted tiene algo, usted que piense como padre, como madre, piense en su hijo, en su hija. Usted tiene algo para él o para ella. Usted dice, mi voluntad es que se lo dé a él. Pero, ¿qué se necesita para que él lo pueda recibir? Que él sea merecedor. ¿Comprende por qué cuando estudiamos en este salmo, aparentemente nos salimos un poco, pero cuando vimos nosotros la herencia, cuando vimos nosotros la primogenitura, usted vio que implicaba 3 elementos importantísimos para que Jacob recibiera verdaderamente la primogenitura. ¿Se recuerda? Pero veíamos que cuando su padre en lo terrenal, cuando su padre lo bendijo, el padre estaba a punto de morir. Lo dejó de último con un propósito. Porque un hijo puede cambiar, yo tengo una vida a la mitad, pero al final de mi tiempo mi hijo puede tener un corazón diferente y probablemente ya no sea merecedor de dejarle la herencia. Entonces hasta que está a punto de morir se veo y digo, mi hijo es merecedor. Se la doy, que fue lo que Jacob hizo, lo que hizo Isaac con Jacob. Aunque él, dejémoslo así, hermano, solo agárrelo como un pan para su matata. Se lo decía así, digamos que él decía, es Esaú, mejor ahí quédese con el gusanito. En otra vez se lo voy a compartir. ¿Usted cree que Isaac no sabía lo que estaba haciendo? ¿Cómo que me diga? Ay, es que mire, José no sabía cuando hizo esto, mire. Ya estaba viejo. ¿Usted cree que? Y lo quiso ahí. No, mira, no. Yo sí es lo que estoy haciendo, le dijo. ¿O no nota usted las palabras que le dice Isaac a Jacob cuando tiene que huir? Pero dejémoslo ahí, me estoy saliendo del tema. Pero tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ¿en qué me había quedado con la cita bíblica? Conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces su voluntad no solo es lo que quiere darnos, sino también que nosotros hagamos juicio y justicia, porque si no, entonces recibiríamos la bendición de Dios, recibiríamos la herencia o nuestra herencia, pero si no hemos hecho juicio y justicia, eso va a ser para irnos a vivir perdidamente a un lugar lejano. Y la Biblia ya nos enseñó qué nos espera. Que deseemos alimentarnos de lo que se alimentan los cerdos. ¿Y qué significa un cerdo para un judío? En aquel tiempo. Ve. Nosotros no somos judíos por nacimiento ni por sangre. Gracias a Dios que no lo soy. Porque si lo fuera, quizás no conociera al Mesías. Pero lo soy por la fe. Que de nada me serviría ser judío. De la sangre no me salva, ni me hace nada, ningún beneficio. Por la fe soy hijo de Abraham. Amén. Entonces, hacer juicio y justicia. Entonces, como soy un judío por la fe, gracias al Señor, soy israelita por la fe, no otra cosa, israelita,
de lo cual alabo y bendigo a Dios, porque fui injertado en contra naturaleza. Entonces, mire qué importante esto. Entonces, ¿qué significa para mí entonces ya en Cristo alimentarse y trabajar para los cerdos? Vamos a parar ahí porque no hemos hecho juicio y justicia. Entonces, aunque Dios quiera bendecirnos, no llenamos este requisito. Entonces, no solamente es la voluntad de Dios darme, sino ser apto para recibir. Porque cuántas bendiciones tenemos y ahí están paralizadas, congeladas. Y como dicen algunos, en stand-by dicen. ¿Por qué están ahí? Esperando el momento que usted y yo las merezcamos. Hoy sí vas a saber utilizar ese don, hijo. Y si hablamos de las cosas materiales, ¿cuántos de los que estamos aquí, si Dios ya nos hubiera bendecido materialmente, ya no estuviéramos aquí? ¿Y cuántos de ustedes que se han casi perdido por la bendición material? Y están de regreso porque los han traído a trote chancho, siendo judíos. David tiene suficiente confianza como para pedir a Dios que lo proteja. Qué importante esto, hermano. David tiene suficiente confianza como para pedir a Dios que lo proteja. Le dice en el 121b, no me abandones a mis opresores. Aquí igual que lo que expliqué anteriormente, podemos pedir de dos formas. Fíjese bien, no me abandones a mis opresores. Qué importante esto, hermano. Entonces, el hacer juicio y justicia no nos garantiza que no vamos a tener problemas. Y esto entendámoslo, hermanos, por favor. Porque es triste y lamentable que una prueba, ni siquiera prueba, ni ha llegado la prueba, una información negativa, no es prueba ni siquiera, porque a veces la información no llega. Ejemplo, un examen, hermano. A veces nos dice, mire, el examen parece que salió mal. Parece, y ¡pum!, cae desmayada la hermana. Si uno que es caído, hermano, se queda. ¡Qué vergüenza! No le digan que yo soy el pastor, por favor. No le digan que yo soy el esposo. O la gran Biblia, el hermano, sí. Ni siquiera la prueba, una noticia nomás le llega. ¡Qué pena! ¡Qué vergüenza! Entonces no nos garantiza, pero yo he sido buena, Señor. Yo no he faltado a los cultos, Señor. Tú sabes que he apartado el diezmo. ¿Y eso qué tiene que ver? No lo vuelve exento de nada de eso. Usted haga juicio y justicia porque esas son las características del verdadero creyente. Pero aquellos que ni siquiera, fíjese bien, ¿cómo le dijera? No, mejor no lo digo. De veras que no. Entonces podemos pedir de dos formas. Uno, porque hemos hecho juicio y justicia. Podemos pedir y confiar. Eso no significa que porque lo hice ya tengo la respuesta. No. Pero por esa forma, de esas dos formas podemos pedir. Y por la otra es solamente por misericordia, aunque no hayamos hecho juicio y justicia. ¿Por qué? Porque algunos hasta el día de la prueba, hasta el día de la necesidad, hasta el día de la angustia, hasta el día del conflicto, hasta el día de la tribulación, hasta ahí entendemos que necesitamos la ayuda de Dios, pero no hemos sido justos y le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor ayuda porque ya entendimos que hay que cambiar. Ya si después de esa oportunidad nosotros no tratamos de hacer juicio y justicia, en la próxima vez no hallaremos respuesta de Dios. Porque Dios va a decirnos,
Así me dijiste la vez pasada y te lo concedí y no lo cumpliste. Ve a Eclesiastés capítulo 5 y especialmente al versículo número 2. Y el 1 comienza: cuando a Dios haces promesa. ¿Y cuántos de nosotros no le hemos hecho promesas al Señor? Y les hemos cumplido. Y decimos: ay, pero Dios me bendijo. Ay, Señor, tú sabes que no puedo. ¿Se acuerda el ejemplo que le ponía de una vez que mi maestro enseñaba del que el hombre que estaba perdiendo a su hijo, cuando estaba muriendo, se le dijo: Señor, si tú me lo salvas, te voy a dar todo lo que tengo. Al día siguiente mejoró la buena noticia y dice: Señor, tú sabes que tengo una gran parte para ti. Y a medida que el hijo se iba recuperando, iba reduciendo. Entonces, al final le dijo: Señor, tú lo sabes todo, que yo quisiera darte, pero tú no necesitas nada. Y según nosotros, es que Dios conoce el corazón. Hipócrita, mentiroso, sinvergüenza. No te he destruido porque mis misericordias son nuevas cada mañana, pero tú no cambias. Por eso, tremendo el David cuando dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El Dios de Jacob te ayude. El Dios de Jacob. ¿Y por qué saca a Jacob? ¿Por qué? Porque éramos jacobinos. Somos jacobinos. En el sentido naturaleza. Engañador. Usurpador. En el siguiente versículo, en el 122, parte B, dice: no permitas, otra oración, mire, no permitas que los soberbios me opriman. En el 121b, no me abandones a mis opresores. Hemos venido siguiendo este tema. ¿Y desde dónde venimos siguiendo este tema de la persecución? A lo largo de todo el Salmo. Oiga, de la persecución a lo largo de todo. Usted puede darse cuenta hoy que desde que usted es cristiano, usted ha tenido persecución hasta este día. Entonces, ¿en qué está su confianza? En que Dios está conmigo. Pero juicio y justicia son los cimientos de su trono. Creo que lo leímos en el Salmo 119, versículo 2 o 4. ¿Y nosotros? Amén. Entonces, todos hemos sufrido esta persecución a lo largo de nuestra vida cristiana, y David lo hemos visto a lo largo de todo el Salmo 119. Entonces David menciona aproximadamente, fíjese bien, aproximadamente cuántas veces, y ponga atención al número, cuántas veces aproximadamente David habla sobre la persecución en el Salmo. 66 veces. Imagínese. ¿Y quién era David? Alguien que confiaba en Dios. Ay, hermano, pero mire, las primeras de David es como para que nosotros renunciemos al cristianismo. Y es por eso que la gente llega, y hablo de los lugares donde se predica lo que está en la Biblia. No soportan, no duran. Andan buscando un lugar donde se sienten bien y cómodos. No quieren oír la verdad les afecta. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Capítulo 3 de Juan. Y esta es la condenación. Entonces es tremendo. Usted dice, ahora quiero decirle algo, hermano. Es bien fácil enseñar la mentira, porque la mentira es creída por todos. Qué difícil es enseñar o predicar la verdad, porque los únicos que reciben la verdad y que oyen la verdad es porque han rechazado la mentira. Y eso lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, si no me equivoco, no sé si es segunda o primera, pero es capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, que aquellos que han rechazado la verdad
entonces se les ha enviado un espíritu de mentira para que crean a la mentira y creen la mentira por cuanto despreciaron la verdad. Por eso es cuando nosotros salimos de un lugar donde se nos está diciendo la verdad, el diablo está esperándonos que nos salgamos para decirnos la mentira que nosotros queremos oír. Y vamos a creer a la mentira. Por eso me he quedado con la boca abierta cuando han habido personas en las cuales sus hijos les han creído más a la amiga y al amigo que a ellos. Por eso me da tristeza también en el sentido espiritual que jovencitos le han creído más a un vago, a un compañero inconverso y hasta ateo y otras hierbas, por no meterme en problemas, y a uno que es su pastor, no le han creído que tanto años les hemos predicado. ¿Qué cree que uno siente? No en que me siento mal y resentido, no, que es lo que uno siente de saber qué es esa persona. No es que, ay, yo me siento mal porque yo que soy su papá, yo que soy su mamá, yo que soy su pastor. No, el dolor es que eres. Porque en el mal sentido, en el sentido ofensivo, en el sentido que usted le quiere dar, el padre que engendró, la madre que concibió, siente de que ese es un hijo o una hija bastarda, bastardo. Como que no soy su padre y es otro, como que no soy su madre y es otra, así. Amén. Disculpe, hay que hablar así. Así es la verdad. Y no solo, ¿y sabe por qué lo digo? Porque el Señor lo dice. ¿En dónde lo dice? En Hebreos 12. Si no sois hijos, sois bastardos. Difícil, yo sé que es difícil. Entonces vemos que el creyente sufrirá persecución. Recuerde que en esta vida nunca se llegará al punto de estar exento de problemas. Sin embargo, a medida que usted crece en su relación con Dios y con su palabra, también crecerá su confianza en que Dios es su escondedero y su escudo. En esa medida que usted va creciendo, en esa relación que usted va teniendo con el Señor, en esa medida que usted va creciendo en su palabra, en esa misma medida usted también va creciendo en tener confianza en Dios. Por eso algunos recibimos noticias y nos dicen, mire, aquellos que estamos aprendiendo a tener una relación con Dios y una relación con su palabra y estamos creciendo en la relación y estamos creciendo en la palabra, viene la mala noticia y nos dicen, mire, fíjese que hemos encontrado cáncer. Fíjese que hemos encontrado estas cosas y lo más seguro que le van a dar 30 años de prisión. Fíjese que encontraron evidencia de que es cierto de lo que lo acusan, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros que hemos crecido en nuestra relación con Dios y en la relación en conforme a su palabra, tenemos la confianza. ¿En qué tenemos la confianza? En que es cierto, tiene cáncer, pero Dios lo puede sanar. Es cierto, lo van a condenar 30 años, pero Dios lo puede sacar. ¿Ve? ¿Y quién lo hace usted? Parece soberbia. No, no es soberbia. Porque a veces el médico, el abogado, el juez, quien sea, le dice a uno, mira, fíjese que aquí no hay posibilidades. Pero para Dios no hay nada imposible. No es soberbia. Es el crecimiento en esa relación, en esa palabra. Y tenemos confianza en lo que es imposible. No estamos diciendo que hay que hacer injusticia. No es eso. No podemos nosotros decir que hagamos injusticia. No. No, no es eso. Como padre le decimos, Señor, ten misericordia de mi hijo. Hermano, la mujer gritaba, Jesús, ten misericordia de mí, que tengo una hija endemoniada.
¿Por quién pedía misericordia? Qué tremenda la bendición que tienen esos hijos, ¿verdad? ¿Cuántos hijos inconversos tenemos y están guardados sencillamente porque usted clama a ese Dios en el cual ha crecido con su relación y con su palabra, y le dice: Señor, yo sé que mi hijo no se lo merece, Señor, pero por favor ten misericordia de mí? ¿Y qué hizo el Señor con esa sirofenicia? ¿Qué hizo? Liberarla. Ve de mujer. Tremendo, hermano. Y a veces nuestros hijos ahí siguen de malvados, ahí siguen de ateos y de un montón de estupideces que siguen al ateísmo. No quieren nada con Dios. Y ahí la oración de una madre los preserva. Sencillamente porque no saben que su madre tiene un Dios que es su refugio, su escondedero, su escudo, su abogado, su médico. Tremendo, hermano. David tiene suficiente confianza como para pedir a Dios. Y aquí viene otra palabra tremenda. Versículo 122. Qué tremendo. Ya me acabó el tiempo. Mire, esa palabra es increíble, hermano. Y créame, no me voy a meter ahora con esa palabra. Vamos a orar para despedirnos. Porque usted tiene que venir el otro martes a oír solo sobre esa palabra. Porque no puedo, necesito mínimo 30 minutos para explicar esa palabra. Y no me estoy captando, Dios lo sabe. Usted sabe que lo que menos me puedo captar es de eso. Lo que pasa es que me da alegría, hermano, saber cómo Dios es conmigo. Pero mire lo que dice: afianza a tu siervo para bien. ¿Qué cree que sentimos sus siervos cuando entendemos esta verdad? Cuando nos revela esta verdad. Afianza a tu siervo para bien. Si tan solo entendiéramos los alcances en el hebreo, arab, A-R, A tildada, labial, o B mejor dicho, arab, afianza a tu siervo para bien. Imagínense qué tremendo. Le voy a dar un adelanto, lo mencioné el martes pasado, pero no habíamos llegado ahí. Le está pidiendo David a Dios que él, imagínense qué tremendo, hermano, tener esa confianza. Porque para que yo le diga a usted, sea mi fiadora, yo tengo que tener una confianza. De lo contrario, soy un sinvergüenza si se la pido, hermano. De lo contrario, soy un malvado si se la pido. Pero David le dijo a Dios: afianza. Oiga, sé tú mi fiador. ¿Quién le puede pedir eso a Dios? Señor, sé tú mi fiador. Y óigame, y no para el banco. Eso no es nada. Y no para salir de mis deudas. No. Señor, sé tú mi fiador. Ay, hermano. Y vamos a entrar a esa palabra. ¿Por quién se puede ser fiador? ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo soy tu fiador, David. Lo que tú no puedas pagar, gracias, Señor. No hay palabras para agradecerte, Señor. ¿Quién eres para nosotros? Por eso David no podía blasfemar de ti, Señor, porque él conocía quién eras tú. Si tan solo supiéramos lo bueno que es para nosotros
hacer juicio y justicia. Por eso somos malos hombres. Somos malos hijos. Somos malos esposos. Somos malos padres. Por eso tus mujeres son malas mujeres, Señor. Malas hijas, malas madres. Malas esposas. Porque no conocemos lo que es hacer juicio y justicia, Señor. Y ahora entiendo, Señor, a tu siervo Jeremías. Tu pecado te alcanzará. Y es verdad que alcanza. Señor, cada vez nos damos cuenta que si estamos en tus caminos es por gracia. No hay otra razón, Señor. No hay otra. Porque aquí no habemos a Abrahames. Aquí no hay Saras. Que creamos que podamos dejar todo porque tú nos llamas, porque no podemos hacer juicio y justicia, y como no podemos hacer juicio y justicia, nos hemos vuelto sinvergüenzas y hemos aprendido a decirte: no me pases de largo, Señor. Como no somos justos, somos sinvergüenzas que hemos aprendido a decirte: Señor, no me pases de largo. Te estamos diciendo: así como soy de malo, Señor, bendíceme. Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que pasemos a otro nivel. Quiere que hagamos juicio y justicia. Y aún así no nos garantiza que no seremos perseguidos. No nos garantiza que no nos vamos a enfermar o que vamos a quebrar financieramente. Porque algunos queremos hacer juicio y justicia para que Dios nos bendiga. Muchos diezmamos. Hermano, no diezme. Aquí no necesitamos sus diezmos, mucho menos el Señor o mucho más el Señor. Si usted lo hace para que Dios lo bendiga, no lo traiga. Se lo dice el pastor, porque se está engañando a sí mismo. Y usted que trae esos centavos de diezmos y ha entendido que son del Señor, tráigalos, por favor, porque el Señor se los va a recibir. Porque hasta en eso no hemos aprendido a hacer juicio y justicia. No hemos aprendido a hacer lo correcto. Por eso, hermano, está lejos que me considero un siervo de Dios. Porque veo sus exigencias y digo: Señor, no clasifico. Y Dios lo sabe, hermano. No me merezco oír pastor, porque no hago juicio y justicia. No
No llegamos ni a criados. Pero tengo la esperanza que un día aprenderé a hacer juicio y justicia. Y quizás como muchos, hasta que sienten la agonía de la muerte, quieren y comienzan a hacer juicio y justicia. Hasta cuando se está agonizando, hay un verdadero arrepentimiento. Hasta que están agonizando, piden perdón. De lo contrario, jamás lo pedirían. Hasta que ya se les desarmó de todas sus fuerzas, se declaran impotentes. Y el Señor se los concede porque ya no tienen otra oportunidad para volverse a ensoberbecer, para volver a hacer injusticia. Por eso se les concede, pero porque ya están listos para partir. Pero no es la voluntad del Señor en nosotros, hermano, ni en ellos. No lleguemos a ese estado. Señor, aún así, te agradecemos tu palabra, Señor. Porque es mejor que nos mate tu palabra y no que no nos mate el pecado, Señor. Y aquellos que estamos conscientes de que no hacemos juicio y justicia, ponemos nuestra boca sobre el polvo por si aún hay esperanza, Señor. Y llenas mi corazón